Hola, me da muchísimo gusto compartirles este podcast. Decidí compartirlo porque seguramente puede aclarar muchas cosas. También quiero hacerles una invitación a inscribirse al podcast Teoría de Chinen Chikung. Pueden inscribirse en vuelodegrulla.com, sección curso virtual, en la tienda. Y ahora sí, entramos en materia. 智能气功，祥鹤学校。 Hola, les doy la bienvenida a este podcast, el número 2 de la tercera temporada. Hoy vamos a hablar del contenido de la teoría del Hunyuan. Así que entramos en materia. Del significado del término Hunyuan, se puede ver que incluye dos partes. Una es el todo unificado, creado a través de la mezcla. Si lo dijéramos en chino, se diría Hunhua. Hun es mezclar, Hua es transformar. A esto lo llamamos Hunyuanchi. La otra es el proceso de combinación de los elementos materiales, que resulta en un todo unificado. A esto lo llamamos mezcla. El primero se refiere a la teoría del Hunyuanchi y el segundo a la teoría Hunhua. ¿Qué es el Hunyuanchi? El Hunyuanchi es un estado especial de la materia, formado por la mezcla del cuerpo, el chi y la esencia. El hunhuaseamiento, pues, aunque no existe hunhuasear. En humanos, esto se refiere al yin, chi y shen, es decir, a la esencia, el chi y la mente. Aquí, el cuerpo, el chi y la sustancia son los tres elementos fundamentales de la materia tangible, en donde el cuerpo se puede comparar con la masa en la ciencia moderna. El chi se puede comparar con la energía y la sustancia se puede comparar con la información, marcando las características totales del objeto. Tiene dos formas de existencia. Una es la forma intangible e inmaterial, comúnmente llamada simplemente Hunyuanchi, en la teoría del Hunyuan, que es en realidad solo una forma de existencia del Hunyuanchi, y estrictamente hablando, debería denominarse Hunyuanchi en un sentido estricto. Es un estado especial de la materia que es uniforme y no divisible. En este contexto, el elemento materia del cuerpo en el mundo físico está en un estado latente. La otra forma es la existencia de materia tangible y concreta, que en la teoría del Hunyuan se conoce como sustancia, y está formada por la condensación del Hunyuanchi, intangible e inmaterial. De hecho, pertenece a una forma de existencia más amplia del Hunyuanchi. Cualquier entidad física, no solo en su interior, sino también en su entorno, posee el Hunyuanchi de dicha entidad. La entidad física es la forma condensada de expresión del Hunyuanchi de la entidad, mientras que el Hunyuanchi alrededor de la entidad es su forma de expresión dispersa. A este chi nosotros le llamamos el campo. Cuanto mayor es la densidad y el volumen de la materia física, mayor es la extensión y el alcance del Hunyuanchi que la rodea. La composición y propiedades de la materia física pueden causar cambios en el Hunyuanchi que la rodea, y viceversa. Cualquier entidad física es una unidad del ser físico y no físico de la entidad. A esto lo llamamos Hunyuanti, la totalidad. Diferentes Hunyuanti pueden interactuar entre sí, mezclándose para formar Hunyuanti de niveles superiores o descomponiéndose para formar Hunyuanti de niveles inferiores. En cuanto a las características totales del Hunyuanti, la inteligencia especial, es decir, la mente que se desarrolla practicando Chinen Chikung, puede percibirlas, mientras que los medios científicos y tecnológicos modernos aún no pueden hacerlo. Esto se debe a que la ciencia y la tecnología modernas, al reconocer una característica particular de algo, a menudo lo hacen excluyendo otras características. Es decir, no pueden reconocer todos los aspectos de algo simultáneamente. La ciencia contemporánea solo puede revelar aspectos físicos y químicos de las cosas. Por esta razón, no pueden revelar las características del movimiento de la vida que toman como principal forma de las características totales del Hunyuan. Las dos formas de existencia del Hunyuanchi pueden transformarse mutuamente bajo ciertas condiciones, es decir, la entidad física y tangible puede dispersarse y descomponerse en Hunyuanchi intangible e inmaterial. Inversamente, el Hunyuanchi intangible e inmaterial también pueden condensarse en una entidad física y tangible. El universo es un todo de Hunyuan, que involucra estas dos formas de existencia, el Hunyuanchi interactuando y evolucionando mutuamente. Ahora vamos a ver los diferentes niveles de Hunyuanchi. Todo en el universo tiene su propio Hunyuanchi y tiene sus propias características totales.
se puede dividir en varios niveles complejos y diferentes. En este podcast vamos a hacer una clasificación general en 4 niveles. Voy a mencionar los 4 y los vamos a desarrollar. Nivel de Hunyuan-Zi, nivel inicial de Hunyuan-Chi, nivel de Hunyuan-Chi de todas las cosas, el Hunyuan-Chi del ser humano. Vamos a empezar con el nivel de Hunyuan-Zi. Hunyuan-Zi se refiere al punto en el espacio tridimensional y el cruce de este punto en el proceso del flujo unidimensional del tiempo. Es un estado absoluto, sin diferenciación. La transformación y cambio del Hunyuan-Chi en el universo y de todas las cosas se realiza sobre este fondo. Nivel inicial de Hunyuan-Chi. Es el nivel más básico y primitivo del Hunyuan-Chi, conocido como Hunyuan-Chi original. Es una materia especial, homogénea, sin diferenciación de propiedades. Llena el universo entero y penetra todas las cosas. Es un todo indivisible que puede evolucionar para generar materia no física de diferentes niveles, Hunyuan-Chi, y a partir de ahí, condensarse en varias entidades físicas. Nivel de Hunyuan-Chi de todas las cosas. Se refiere al Hunyuan-Chi de la materia con existencia física. En el universo todo tiene su propio Hunyuan-Chi, que es el estado total de la materia, formado por la mezcla del cuerpo, chi y sustancia de las cosas. Cualquier entidad física es la manifestación condensada de su propio Hunyuan-Chi. Dentro del cuerpo fluye el Hunyuan-Chi del objeto, y alrededor del cuerpo existe una presencia más dispersa del Hunyuan-Chi del objeto, lo que es el Hunyuan-Chi que mencionamos anteriormente. Montañas, ríos, lagos, mares, plantas, árboles, animales y seres humanos, todos son así. Es necesario explicar además que el mundo de las entidades físicas se puede dividir en varios niveles materiales: el mundo de los objetos inorgánicos, el mundo de los objetos orgánicos y el mundo biológico. Dentro del mundo biológico se pueden diferenciar entre el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo humano. El Hunyuan-Chi en estos niveles también es diferente. Por ejemplo, en el nivel de los objetos sin vida, que incluye objetos inorgánicos y orgánicos, dado que la existencia independiente de una materia no requiere intercambio con el exterior, porque si ocurre una interacción, cambiaría su propia naturaleza. Entonces, su Hunyuan-Chi es la condición original del Hunyuan-Chi que generó este material. Sin embargo, el material del mundo biológico no es así. En todo su proceso de existencia, necesita intercambiar materia con el exterior, o sea que tiene metabolismo. Por lo tanto, el Hunyuan-Chi de este nivel de materia es una mezcla de las características del Hunyuan-Chi que generó esa materia y las características que surgen del metabolismo que ocurre. Este proceso también se realiza bajo la influencia del Hunyuan-Chi mencionado anteriormente. Por lo tanto, el Hunyuan-Chi del mundo biológico incluye 2 partes. El Hunyuan-Chi inicial que generó esa materia, este tipo de chi los antiguos le llamaban Hunyuan-Chi prenatal, y otra parte que es el chi de la materia que el organismo adquiere durante su crecimiento. Los antiguos lo llamaban chi postnatal. Esta característica varía entre el mundo vegetal y el mundo animal, aunque las plantas experimentan cambios en el cuerpo y la calidad durante su crecimiento. Su proceso bioquímico ocurre completamente en interacción con el entorno natural, principalmente afectado por el chi y cambios en el cuerpo. Los animales, por otro lado, tienen autonomía y actividad de la mente, principalmente actividad neuronal, por lo que su característica fundamental ya no se llama cuerpo y calidad, sino cuerpo, chi y mente. El Hunyuan-Chi del ser humano. Aunque los humanos son también parte de todas las cosas, debido a la actividad consciente del ser humano, se le llama el chi de todas las cosas. Los humanos tienen una diferencia esencial con todas las cosas, incluyendo los animales superiores. Los humanos no solo son seres naturales, sino también son seres sociales. No solo pueden adaptarse al medio ambiente, sino que también pueden transformar activamente el mundo, formando así un todo orgánico y extenso con la sociedad y la naturaleza. Por lo tanto, el Hunyuan-Chi del ser humano no solo es la manifestación total de la esencia, el chi y la mente del cuerpo, sino también un todo que forma conexiones intrincadas con la naturaleza y la sociedad. Ahora vamos a hablar de las características del Hunyuan-Chi. Les digo las características y lo desarrollamos. Características generales del Hunyuan-Chi. Características de distribución del Hunyuan-Chi. El Hunyuan-Chi tiene la característica de retener información
y la compatibilidad del Hunyuan Chi. Entonces vamos a hablar de las características generales del Hunyuan Chi. Sus características generales son que se condensa para formar objetos y se dispersa para formar chi. Antiguamente se decía que se dispersaba para formar gas. Este proceso de cambio en la naturaleza ocurre de acuerdo con las leyes naturales. Sin embargo, la actividad consciente del ser humano también puede causar que el Hunyuan Chi se condense o se disperse. Cuando la mente y el chi se combinan, la concentración de la mente en un lugar puede condensar el chi, incluso hasta formar objetos tangibles. Inversamente, al infiltrar la mente en una entidad física, la dispersión de la actividad de la mente puede causar que la entidad física se disperse en chi intangible. Ahora vamos a hablar de la característica de la distribución del Hunyuan Chi. El Hunyuan Chi original está distribuido a través de todo el universo, con una textura uniforme y sin diferenciación. El Hunyuan Chi de todas las cosas concretas se condensa en la entidad de ese objeto y se distribuye de manera dispersa alrededor de esta entidad física, como una densidad que disminuye a medida que aumenta la distancia. El Hunyuan Chi tiene características de retener la información. Tanto el Hunyuan Chi inicial como el Hunyuan Chi de las entidades físicas tienen la función de retener información. Por ejemplo, si aplicamos una intención de concentrar o dispersar, o de jalar y empujar al Hunyuan Chi en un espacio vacío, aunque la actividad mental haya cesado, las personas sensibles todavía pueden sentir en ese espacio la información de las acciones previas de concentrar, dispersar, empujar o jalar. La compatibilidad del Hunyuan Chi. El Hunyuan Chi de diferentes niveles puede mostrar compatibilidad, donde el Hunyuan Chi de niveles inferiores puede circular libremente sin obstrucción dentro del Hunyuan Chi de niveles superiores o dentro de la materia física. El Hunyuan Chi original es el más primitivo. Es el Hunyuan Chi original en el universo, capaz de circular libremente a través de la materia de todos los niveles del universo, y puede convertirse en el material original que compone el Hunyuan Chi de todos los niveles. Cuando el cuerpo humano absorbe este chi, la vitalidad puede florecer. Si el Hunyuan Chi original puede pasar de niveles bajos a niveles altos sucesivamente, entonces la actividad consciente del ser humano, Yuan Ti, o la actividad integral y combinada del Hunyuan Chi del cerebro humano, o la mente, puede penetrar sucesivamente niveles altos a niveles bajos. Por esta razón, practicar Chinen Chikung a través de la mente puede combinar y asimilar el Hunyuan Chi de diferentes niveles para su propio uso. Ahora vamos a hablar de la teoría Hunhua. Recuerden que Hun es mezclar y Hua es transformar. Se puede traducir de muchas maneras, pero para fines prácticos le vamos a llamar mezcla. Recuerden que aquí, al decir mezcla, me estoy refiriendo a Hunhua, mezclar y transformar. Incluye la teoría de la mezcla de la materia y la teoría de la mezcla del espacio-tiempo. Vamos a hablar de la teoría de la mezcla de la materia. Aquí vamos a desarrollar el movimiento de transformación mutua entre la mente física y la no física, de lo intangible a lo tangible y de lo tangible a lo intangible. Primero vamos a hablar de la teoría de la mezcla de la materia. La teoría de la mezcla sostiene que toda la materia en el universo está constantemente en movimiento de mezcla. Todo hace Hunhua, y todos los movimientos de mezcla ocurren contra el fondo del Hunyuan Chi original. Sus formas de manifestación son dos: el movimiento de transformación mutua entre la materia física y la no física, lo que los antiguos llamaban la mutua generación de lo existente y lo inexistente. Primero vamos a desarrollar de lo intangible a lo tangible. Se refiere principalmente al proceso en el que el Hunyuan Chi original, intangible e inmaterial, se condensa en una entidad física tangible. Este proceso de condensación se llama movimiento de mezcla, porque el Hunyuan Chi original, que es uniforme en textura, no se condensa sin razón. Ocurre bajo la influencia de información específica, primero mezclando la información con el Hunyuan Chi y luego mostrando la transformación de condensación. Este proceso puede ser comparado de manera análoga con la transformación de energía en materia con masa en la ciencia moderna. Ahora vamos a hablar de lo tangible a lo intangible. Se refiere al proceso en el que la materia física se transforma en Hunyuan Chi, intangible e inmaterial. Este proceso también se llama movimiento de mezcla.
más Junhua, porque la realización de este proceso implica que la materia física primero se mezcla con información específica. Por cierto, información aquí se refiere a característica espaciotemporal. Al alcanzar un cierto límite, la materia física se disuelve en Hunyuan Chi intangible e inmaterial. Este proceso puede ser comparado de manera análoga con la transformación de la masa en energía en la ciencia moderna. La interacción del Hunyuan Chi entre materias físicas. Todos los cambios en la materia física son el resultado de la mezcla del Hunyuan Chi de la materia física. La mezcla de la materia física incluye dos formas: la mezcla de sustancias simples en sustancias complejas y la descomposición o mezcla de sustancias complejas en sustancias simples, aunque este proceso de mezcla es un cambio entre materias físicas. Si se examina su esencia, es un proceso de mezcla complejo, de mutua generación de lo existente y lo inexistente. Tomemos como ejemplo el proceso de intercambio de una sustancia inorgánica, como cuando el metal sodio reacciona con agua para formar hidróxido de sodio, una sustancia altamente corrosiva. Las características totales del hidróxido de sodio, como su corrosividad, no son simplemente la suma del sodio y el hidróxido, sino el resultado de la mezcla de su Hunyuan Chi, porque la presencia del sodio y el hidróxido no necesariamente formará hidróxido de sodio, como en una solución acuosa de sal, donde tanto el sodio como el hidróxido están presentes pero no se han mezclado. Por lo tanto, no se forma el hidróxido de sodio. Sin embargo, al hacer electrólisis en una solución de cloruro de sodio, se libera hidrógeno en el cátodo y se genera hidróxido de sodio cerca del mismo. En el ánodo se libera gas cloro. Esto se debe a que durante el proceso de electrólisis, el sodio y el hidróxido han pasado por una mezcla, así como hidrógeno y cloro. El proceso de mezcla de la materia es un proceso que cambia las características originales de las sustancias involucradas en la mezcla. Al mismo tiempo, es un proceso que genera un nuevo todo unificado. En este proceso, algunas sustancias desaparecen y otras nuevas emergen. Según la teoría Junhua, esto no es simplemente una reacción química, sino el resultado de la mezcla del Hunyuan Chi de la materia. Y este proceso de cambio material involucra un complejo proceso de mutua generación de lo existente y lo inexistente, lo que se manifiesta aún más claramente en el proceso de metabolismo en los seres vivos. Por ejemplo, el proceso anabólico del metabolismo implica convertir sustancias independientes que entran en el organismo en una parte del todo al cambiar su naturaleza independiente. Al desglosar este proceso se puede observar que los procesos físicos independientes se transforman en su Hunyuan Chi correspondiente, se convierten en Hunyuan Chi sin características independientes, se condensan en una parte del todo no independiente. Del mismo modo, el proceso catabólico del metabolismo es cuando el organismo expulsa parte de su contenido del todo, convirtiéndolo en una sustancia independiente sin las características del todo del organismo, pero con sus propias características. Este proceso de cambio desglosado sería: los componentes del todo biológico se convierten en Hunyuan Chi de una sustancia independiente sin las características del todo biológico. Ahora vamos a desarrollar la teoría Junhua del espacio-tiempo. Vamos a hablar del Junhua del tiempo y el Junhua del espacio. Es bien sabido que el tiempo y el espacio son formas especiales de la existencia de la materia, y en la teoría del Hunyuan hay perspectivas únicas con respecto al tiempo y al espacio. Junhua del tiempo. La inteligencia convencional considera que el tiempo es la manifestación continua del cambio de las cosas. El pasado, el presente y el futuro de cada cosa son la colección de innumerables manifestaciones instantáneas de esa cosa, lo cual es similar a la forma en que una línea en matemáticas es una colección de puntos, y esto quizás sea la base de lo que la gente llama la característica unidimensional del tiempo. La teoría del Hunyuan sostiene que ninguna manifestación instantánea de cualquier cosa es aislada, y mucho menos absoluta, sino que es el resultado de la mezcla de estados pasados, presentes y futuros. Para explicar en detalle, en el estado actual de una cosa se acumulan indicios de cambios pasados, lo cual se puede ilustrar con la técnica de imagen infrarroja. Por ejemplo,
La situación de una persona en un lugar y tiempo específicos puede ser fotografiada con técnicas de imagen infrarroja después de que la persona haya dejado el lugar por un tiempo. Esto es un indicio del cambio pasado de la persona que se ha dejado en el espacio. Del mismo modo, estos indicios de cambios pasados también pueden acumularse dentro de la entidad física. Contienen los brotes de futuros cambios, lo cual se puede ilustrar con la técnica de imagen de bioluminiscencia. Por ejemplo, antes de que las hojas de un árbol crezcan, ya se puede utilizar la técnica de imagen de bioluminiscencia para captar la forma venidera de las hojas, lo que indica que las ramas del árbol contienen la imagen de su futuro cambio. Con respecto a los dos puntos anteriores, la teoría del Hunyuan considera que cualquier manifestación de un objeto es un estado del Hunyuan del pasado, presente y futuro, por lo que con una inteligencia especial, con una mente muy potente de Qigong desarrollada practicando, se puede conocer los cambios pasados y futuros de un objeto concreto. Ahora vamos a hablar del Hunhua del espacio. La teoría del Hunyuan considera que el espacio no es un vacío, tampoco existe el vacío verdadero, sino que es una forma de existencia del Hunyuan Chi original, estrictamente hablando, el Hunyuan Zi, que puede contener y penetrar todas las cosas. El Hunyuan Chi de todas las cosas puede interactuar mediante la transmisión del Hunyuan Chi original. Esto último se refiere al espacio. Como resultado, no solo el Hunyuan Chi de todas las cosas puede mostrarse mutuamente compatible, sino que también el Hunyuan Chi de todas las cosas puede almacenarse en el Hunyuan Chi original, manifestando así el Hunhua o la mezcla del espacio. Es decir, no solo cada cosa que ocupa espacio, sino incluso cada espacio localizado también está mezclado con Hunyuan Chi de todas las cosas en diferentes grados. Una inteligencia especial, desarrollada practicando mucho, puede descubrir las propiedades de otras cosas contenidas en un objeto específico y además, basándose en esto, puede comprender las propiedades de los objetos concretos desde la nada. En el próximo capítulo vamos a ver la descripción de la teoría del todo. Espero que este podcast sea de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente y recuerden que Zhinden Qigong es posible para todos.